continuación presentaré mi práctica 4 de electrónica 1. Bueno, en el circuito 1 nos pide el voltaje L, la corriente L y la corriente R. Primero mediremos el voltaje BL, que nos da un voltaje de 8.245 volts. Luego abriremos el circuito de la resistencia L para poder medir la corriente, el cual nos va a dar una corriente de 1.754 mA. Y después mediremos la corriente R de la otra resistencia abriendo el circuito de esa sección de la resistencia, el cual nos va a dar una corriente de 1.755 mA, que es lo mismo que el anterior, 0.001 mA de diferencia. Ahora vamos a medir la potencia Zener, en el cual vamos a abrir el circuito del diodo para conectar la corriente del batímetro, y después vamos a conectar el voltímetro del batímetro. Y nos da una potencia de 6 microwatts, 6.7 microwatts, el cual es muy cercano a cero, una potencia muy pequeña. Bueno, vamos a proceder a nuestro circuito número 2, a las mediciones de nuestro circuito número 2, el cual nos pide el voltaje L y el voltaje R. Entonces el voltaje lo vamos a medir al extremo de ambos diodos y nos da un voltaje de prácticamente 10, que son 9.99 volts. Ahora vamos a medir el voltaje R, que lo vamos a medir desde la resistencia 1, que es la resistencia S. Y lo vamos a medir a sus extremos, conectando el multímetro a ambos extremos. Entonces aquí tuve un problema, ¿no? Se me olvidó ponerle stop. Checando. Sí, el voltaje R se nos pide. Entonces lo vamos a medir de allá, de la resistencia. Y nos da un voltaje de 7.71 milivolts. Un voltaje muy chico. Ahora vamos a medir la potencia Zener, que igual vamos a abrir el circuito para medir la intensidad. Midiendo la intensidad, vamos a medir el voltaje, conectando el voltaje en el batímetro, y nos da una potencia de 9.630 microwatts, perdón. Es demasiado cercano a cero, casi 0.00001. Y ahora vamos a pasar a hacer los análisis matemáticos. Bien, tenemos que la fórmula del BL es RL por voltaje inicial sobre RS más RL. Entonces sería 4.7 kiloohms por 10 del voltaje inicial sobre RS, que es 1 kiloohms, más el 4.7 de 1 kiloohms, y nos da 5.7 kiloohms, 5.7K. Entonces el resultado nos da 8.224 volts, que es lo mismo que ya teníamos. Ya me había adelantado a ponerlo porque mi programa de grabación me permite lapsos de 3 minutos. Me adelanté a poner las fórmulas. Entonces tenemos que la corriente L es el voltaje L sobre RL, que son 8.24 volts, sobre 4.7 kiloohms, y nos da una corriente de 1.75 miliamperes.
que como los dos son las mismas, pues los vamos a dejar igual. Y potencia Zener tenemos que es el voltaje por la intensidad del Zener, que nos da 0 watts, que pues realmente se acerca mucho a los 6 microwatts. No, la verdad no sé por qué me da así, pero pues Multisim también me arrojaba un valor muy cercano a 0, la simulación. Bueno, entonces en el circuito 2, para los análisis del circuito 2, vamos a usar la fórmula menos 20 volts más BL más 0.7 más 10. Entonces los 20 volts son de los diodos, el voltaje L, que es el que queremos saber, los 0.7 de la barrera de potencial, la barrera de potencial de los diodos, y los 10 pues de la fuente de poder. Entonces el BL nos quedaría 20 menos 0.7 menos 10, nos da un voltaje de 9.3 volts. 9.3 volts. Esos 9.3 volts, me equivoqué aquí. 9.3 volts. Esos 9.3 volts los vamos a sustituir abajo, que son los 10 volts de la corriente inicial para BRS. BRS son los 10 volts de la corriente inicial menos 9.3 volts, los 9.3 volts. Bien, esa resta nos va a dar un voltaje de 0.7 volts. 0.7 volts. Y tenemos un RS de 7.71 milivolts, que es 0.07 volts. Por lo cual nos faltaría la potencia Zener, que buscando en diferentes fuentes encontré que la potencia es igual a el voltaje sobre la resistencia, que sería 10 volts sobre 8K. Nos daría una potencia de 0.00125, casi 0, y nos había dado 9 watts, 9 microwatts, que es muy cercano a 0.0001 watt, la verdad.